Buen día a todos, bienvenidos a un capítulo más de Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos y tecnológicos reportados por colegas nuestros, compañeros, alumnos de algún posgrado que ya tengan por ahí alguna publicación y que quieran compartirla no solamente con nosotros, sino con todo el grupo científico y más colegas. Es un placer estar nuevamente, me presento, soy el doctor Juan Manuel Prado Lázaro, doctor en Ciencias de la Ingeniería, actualmente realizando un postdoctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, ahorita compartiendo un espacio, un capítulo más con ustedes. Es un placer, de igual manera es un placer compartir este capítulo con mi colega el doctor Israel Aguilera Navarrete. Doctor, bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación. Aquí seguimos, como tú comentas, con una nueva invitada en este espacio para divulgar los trabajos científicos y tecnológicos que han sido publicados de una manera indizada por colegas y también los propios. Bueno, siguiendo esta misma dinámica, sé que esta vez nos va a tocar tener como invitada a una compañera que ha sido también colega y hemos trabajado ya en algunas ocasiones con su caso. Ella es catedrático del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia. No sé qué nos puedes comentar al respecto, Juan. Sí, mire, el tema de hoy, que se va a de este capítulo lo presenta la doctora Montserrat Sofía López Cornejo. Como lo mencionó hace unos segundos, pues compañera, es colega. Tuve la oportunidad de conocerla desde licenciatura en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tecnológico de Morelia, y pues ahora viene como doctora, investigadora, advisor, entre otras dinámicas que tiene en el instituto. Por el momento vamos a empezar pues mostrando una pequeña semblanza de la doctora. Nuestra invitada, Montserrat Sofía López Cornejo, es doctora en Ciencias de la Ingeniería por el Instituto Tecnológico de Morelia, y maestra en Ciencias en Metalurgia e Ingeniería en Materiales, siendo su base profesional ingeniero en materiales, todos en la misma institución. Actualmente es profesora de asignatura en la carrera de Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Morelia, adscrita al Departamento de Metal Mecánica, en los programas de licenciatura en Materiales y maestría en Ciencias en Metalurgia, impartiendo programas alusivos a la metalurgia y materiales. En el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia, la doctora Montserrat Sofía López Cornejo es el advisor de Association for Iron and Steel Technology, donde es reconocida como un referente internacional en la vinculación efectiva de los alumnos con la industria a través de las actividades que realiza el capítulo estudiantil, y reconocida como la primera mexicana en recibir el Premio Presidencial Citation. La doctora Montserrat Sofía López Cornejo cuenta con publicaciones invitadas nacionales y extranjeras y con la dirección de tesis en licenciatura y posgrado. Ha participado en desarrollos tecnológicos y de innovación, liderado un proyecto del Tecnológico Nacional de México y un proyecto financiado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Actualmente, la misión de la doctora Montserrat Sofía López Cornejo es fortalecer las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación en Michoacán, organizando coloquios, jornadas internacionales de ingeniería y ferias vocacionales, además de asesorar equipos estudiantiles en eventos internacionales, así como mentora de alumnas de preparatoria en programas de futuras líderes de redes internacionales. Doctora Montserrat, bienvenida a este espacio de divulgación. ¿Te quieres presentar también para la audiencia? Bueno, primero quiero agradecer la invitación por parte del doctor Israel y el doctor Juan Manuel. Es para mí un honor estar formando parte de esta temporada y compartir con ustedes acerca de mi trabajo, no solamente en la parte de investigación, sino en todo el desarrollo que se vuelve algo multidisciplinario, ¿no? Cuando eres catedrático en una universidad. Muchas gracias, doctora Montserrat.
Bienvenida a este capítulo, este segundo capítulo, esta temporada 1. Nos da un gusto recibirte. Afortunadamente tengo el placer de conocerte desde ya hace algunos años y quiero hacer mención de algo que no se nombró en la semblanza así muy puntual, pero sé que estuviste trabajando en la industria. Antes de entrar un poco a la parte científica ahorita de tu carrera, de tu paso, ¿qué actividades realizaste en la industria? ¿Qué desempeñabas en esta área? Estuve 5 años laborando en Ternium México, como fui parte de un programa de desarrollo que de hecho siguen manejando, en el cual durante 2 años rotas en diferentes áreas para conocer más acerca no solamente del negocio, sino diferentes procesos y que hagas un networking más efectivo. Tuve la oportunidad de estar en laminación en caliente, en reducción directa, en aceración secundaria, en preparación de materias primas, que era todo lo relacionado con refractarios y chatarras. Y creo que ya. Fueron 4 áreas a lo largo de 5 años. Entonces eso también me dio como una perspectiva acerca de diferentes procesos y bueno, me dio una experiencia que también he tratado de compartir con los estudiantes porque bueno, desde que estoy en licenciatura y no me dejarás mentir, la carrera aquí en particular de ingeniería en materiales en el TEC de Morelia es muy metalúrgica. Yo les digo, somos ingenieros en materiales, pero tenemos nuestro corazoncito siderúrgico, es la verdad. O sea, Sí, sí, los sí. aceros Sí. nos dominan. Entonces, como que he notado que eso también con los chicos, una vez que estás dando clases, como que les ayuda el que se identifiquen contigo, que digan, ok, un día me veo yo haciendo algo similar, ¿no? Y que también consideren que son oportunidades que están ahí. Siempre les digo, ustedes son la generación del futuro. A nosotros nos tocó estar involucrados, a ti también te tocó estar en la industria siderúrgica. Sabemos lo que significa estar ahí, la responsabilidad, entonces tienen que estar listos porque ya no hay tantos siderúrgicos en el mundo. Somos poquitos. Y bueno, doctora, mira, tocando el mismo tema de el desempeño en el medio industrial, y ahora que estás en la academia, ¿nos puedes platicar de cómo te sentiste en esa transición de venir de la industria hacia la academia? Fue complicada porque vienes de un ritmo muy diferente, en un ritmo en el que tienes que resolver problemas para ayer, en el que estás trabajando con gente que a lo mejor tuvo una experiencia de muchos años, pero no desde esa parte teórica, ¿no? Y luego también estás tú con la parte teórica que dices, le entendí en la escuela, pero llegas y te das cuenta que a la hora de la operación lo que importa son las coladas y cumplir con lo que se requiere en ese momento. El venir y, de hecho, yo después de mi experiencia como ingeniera de procesos, empecé el doctorado. Entonces yo llegué con la idea de, bueno, voy a aplicar todo lo que vi allá, que sé que no tenía el tiempo para dedicarme a eso, a solucionarlo. Pero luego te topas también con que tienes que entenderlo diferente, no en el calor del resolver el problema en ese momento, sino irte más a entender lo que está pasando, ya desde otra perspectiva. Entonces, regresarse a los libros después de que es muy diferente cómo solucionar el problema ahí a que ahora tienes que volver a la teoría, entender cosas que no veías desde hace muchos años. Yo me especialicé mucho en metalurgia líquida, mucha de mi experiencia profesional es en eso y de repente me tocan tratamientos térmicos en mi doctorado y pues fue un mundo nuevo para mí completamente, volver a aprender. Sí, me imagino y te entiendo perfectamente la parte de regresar de la industria a la parte de estudiar, de sentarte a agarrar un libro y recuperar, bueno, más bien recordar. Recordar. Hacer, decía algunos maestros, algunos doctores decían hacer horas nalga, ¿no? Estar sentado y agarrar tu libro, leer, leer, leer. Pero bueno, doctora, antes de dar por ahí un dato curioso que traigo, para darle una pequeña introducción al tema, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró realmente para regresar a lo que es hacer un doctorado? Porque sé que hay programas para licenciatura de investigación en los veranos, o hay estancias en las que pueden hacer algunos alumnos una visita y hacer algo de investigación en algún instituto. Pero en tu caso, ¿qué fue lo que ya lo traías desde antes
o de repente te dieron las ganas de estudiar el doctorado? ¿Qué fue lo que te inspiró realmente a regresar? Fueron varios factores. La verdad es que el trabajar en la industria es reconfortante en muchos aspectos, pero también te limita mucho el tiempo y en general. Cuando quieres sentarte a revisar un problema y empezar a ver papers y cómo lo soluciono y qué metodología puedo establecer, te topas con que no puedes porque la prioridad es la producción. A excepción de que a lo mejor sean procesos en los que sean un poco más controlados, es bien difícil que llegue un punto en el que digas, vamos a parar la planta para hacer una prueba, ¿no? Y para ver los cambios que tengo yo, qué tanto impactan. Incluso para establecer una prueba tiene que haber un permiso, tiene que haber alguien que lo desarrolle. Donde yo laboraba se llamaba ingeniería de producto. Entonces ellos eran los que decidían si querían una nueva química, qué modificaciones podían hacerse, pero era muy complicado el poder definir los tiempos para que no comprometiera la producción. Y yo estaba en procesos que era como una zona intermedia, porque producción es coladas, ¿no? Procesos es analizo, veo cómo desde un punto de vista un poco más técnico cómo puedo lograr ese tipo de cosas, pero producto ya lo hacía como más de una perspectiva metalúrgica. Entonces me sentía limitada en ese aspecto de que cuando querías modificar algo, el tiempo no te lo dejaba. No podías parar y también se sumaban otro tipo de actividades. Y me di cuenta también que sentía como una manera como de regresar todo ese tipo de conocimiento que adquirí y decía, bueno, lo combino, ¿no? Doy clases en la tarde y también voy a planta. Pero he notado que de las últimas décadas, como te decía hace un rato, los metalúrgicos estamos como en un nicho porque somos muy pocos los que, para empezar, es poca gente en el mundo que estudia ingeniería. Las áreas STEM son, llámense hombres o mujeres, son limitadas. Creo que cerca del 30-40% estudiamos una ingeniería y si todavía te vas como metalurgia es un rango todavía menor, un porcentaje todavía más bajo. Si lo analizas en cuanto a países también cambia mucho y si lo analizas en cuanto a géneros también. De todo ese 30%, como 20% solamente somos mujeres. Y yo vi que había una oportunidad en cuanto a que justo ahorita es cuando hay más necesidad y hay menos gente. Entonces dije, ¿cómo hago para también yo visibilizar eso? Y eso de hecho pasó a través de la Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero, la IST, es una de las consignas que tiene, el garantizar que haya suficientes ingenieros capacitados para la industria del futuro. Entonces tomé como esa, no sé, esa tarea o dije, bueno, quiero ser parte de, a lo mejor haciendo coladas y haciendo nuevos grados y buscando récords de producción. Sí, no lo niego y al final también la industria te da otro tipo de satisfacción, es padre. Pero yo la verdad siempre me gustó dar clases y siento como un sentimiento diferente cuando ves a alguien que se titula, cuando ves con alguien con quien haces un paper o haces un proyecto de investigación, como que dices, esto va como más a posteridad, ¿no? O sea, va a dejar mucho más tiempo lo que yo dejé en los estudiantes o los proyectos en los que los involucre. Incluso hasta la forma de ayudar a la industria cambia, porque como tienes ese tiempo para analizar los proyectos de otra manera, también tienen un mayor impacto que lo que puedes hacer día a día en planta. Pues bueno, doctora, el día de hoy nos vamos a centrar en uno solo de tus trabajos. Sé que tienes bastantes trabajos, tanto académicos como industriales. El trabajo que nos vamos a centrar el día de hoy es el que publicaste en la revista de Metals de MDPI, que se llama Numerical Simulation of Wire Rod Cooling in an Autoctave Steel Under Forced Convection. En tu trabajo lo vamos a llevar de una manera didáctica. Vamos a empezar, el doctor Juan y yo, tratando de explicar qué es lo que entendemos de tu trabajo. Vamos a tratar de mostrar a la audiencia y a ti qué fue lo que entendimos que en este trabajo. Después, el doctor Juan y yo te vamos a hacer preguntas sobre tu trabajo. Durante las preguntas, tómate el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a ayudar, a auxiliar, presentando tus imágenes de tu paper, detalles de tu paper o cosas que así lo vayas requiriendo, para de esa manera podértelo hacer más accesible a la audiencia.
Bueno, doctor Juan, ya podemos empezar con el Sí. trabajo. Sí, 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 Por favor, adelante. iniciamos con el trabajo. Sí, bueno, lo que tenemos entendido de tu trabajo, doctora, es que se desarrolló un modelo de simulación termomicroestructural para estimar el historial térmico de un alambrón de acero eutectoide bajo enfriamiento continuo y convección forzada. El modelo combinó los fenómenos de transferencia de calor, transformaciones de fase y la estimación de la condición límite de enfriamiento. Los historiales térmicos se analizaron a diferentes velocidades de enfriamiento para emular las condiciones de convección forzada por chorro de aire. Estos historiales se utilizaron para calcular los coeficientes de transferencia de calor por convección forzada mediante la solución de problemas conducción de calor inversa, mientras que la transformación se aproximó a un modelo de Johnson-Smeltz-Abragni-Kolmogorov. A partir de los coeficientes de transferencia de calor y los parámetros cinéticos, se codificó y empleó una función definida por el usuario, UDF, en el software ANSYS Fluent. Finalmente se encontró que el diámetro de la muestra y la velocidad del aire son las principales variables para modificar el sobrecalentamiento y por lo tanto el esparcimiento interlaminar de la perlita. Doctora, ya tenemos planeado el resumen de lo que entendimos de tu trabajo. Nos gustaría que nos platicaras de dónde surge el interés de esta investigación y que nos pudieras explicar un poco el problema, cómo es que nació. Y bueno, te dejamos la palabra. El trabajo es una parte de lo que desarrollé en mi tesis de doctorado. De hecho, la tesis de doctorado nació a partir de una necesidad en la industria. Yo tenía 6 meses que había dejado de trabajar y justo la misma empresa donde laboraba fue la que se acercó al TEC. Hay muchos egresados de justamente ingeniería en materiales laborando ahí, entonces se acercaron con los investigadores aquí en Morelia y mostraron interés en participar en conjunto. El proyecto nace porque pareciera fácil producir alambrón. O sea, de hecho, muchos dicen, bueno, no son las plantas que tienen Stelmore o que tienen un proceso en el que realmente solamente hace recocido, a diferencia de la lámina que se produce para la línea automotriz, que sí tienes que modificar algunos parámetros. Asumimos que no tiene tantas variables involucradas o que es relativamente más fácil, pero ese es el problema, que como asumimos eso, no hay estudios completos, microestructurales y al mismo tiempo de fenómenos de transporte que puedan explicar qué ocurre al momento de que se enfría el alambrón o la varilla. Primero porque el alambrón cuando se enfría se somete a un tratamiento térmico de recocido, pero la geometría tiene mucho que ver. En todos los tratamientos térmicos afecta, pero aquí estamos hablando que se forma una espira y esa espira también se tiene diferentes espacios entre cada una de ellas y luego a eso le sumas que tenga diferentes diámetros y eso le sumas que tiene diferentes velocidades de aire. Entonces son muchos fenómenos que ocurren al mismo tiempo y son variables que están ahí presentes para que te pueda dar no solamente un resultado en cuanto a un UTS, una resistencia máxima de rotura, sino también evaluar, por ejemplo, la parte microestructural, porcentajes de ferrita, incluso si puede llegar a haber otra fase que no dé las propiedades mecánicas que están esperando. ¿Qué pasaba en esta empresa? Tenían problemas para producir materiales gruesos, yo les llamaban gruesos, todo lo que era arriba de 12 o 13 milímetros tenía mucha heterogeneidad en sus microestructuras y obviamente todo eso estaba atribuido al tratamiento térmico. El problema era que cuando les preguntábamos, ¿y cómo enfrías? Decían, bueno, en el Stelmore, en cualquier Stelmore del mundo, te encuentras con ventiladores en la parte inferior de la espira, pero cuando les preguntábamos, ¿y cuál es tu velocidad a la que estás disipando el aire a través de los ventiladores que se utilizan? No, pues solamente lo conocemos a partir de revoluciones por minuto. Me estás hablando en un idioma completamente diferente. Es como decir, tengo un ventilador y cuando hace mucho calor le prendo al máximo y cuando hace frío no tanto, ¿no? Y así funcionaba más o menos. Decían, sí había una cédula en la que te
te indicaban cuántas revoluciones por minuto. Obviamente las más altas eran un aire a mayor velocidad, las más bajas a menor velocidad, pero no estaba como estructurado en cuanto a algo medible, que es una velocidad como en metros por hora, ¿no? Y eso cómo correspondía a una microestructura y sobre todo en espacio interlaminar. El proyecto como tal, yo empecé haciendo Yominis. Los Yominis también parecieran como la cosa más simple del mundo, pero te dicen un montón de cosas. Un Yomini te puede poner hasta 5 microestructuras diferentes en una sola pieza, y en todas las piezas tienes puedes tener la misma composición química, pero tienes una rapidez de enfriamiento diferente, microestructuras diferentes, microdurezas diferentes, y puedes analizar como en una sola pieza un montón de cosas. Yo hice nanoindentación también, buscando precisamente como caracterizar condiciones de convección forzada, llámese con agua, y posteriormente lo hice con aire, para poder decir, ok, a esta velocidad o esta rapidez de enfriamiento está este resultado. Porque eso difícilmente lo encuentras, y los tratamientos térmicos son así. Por lo general dicen, bueno, si enfrío con aire, encuentro estas microestructuras. Si enfrío con agua, así. Pero ¿qué tanto es? O sea, no lleva al punto de que sea cuantitativo, de que digas, ok, enfrío con agua, pero en esta velocidad, no sé, de rotación o con esta temperatura. Y lo mismo sucede con el aire. No puedes decir enfrío con aire a temperatura ambiente, porque también depende el hecho de qué velocidad está suministrando. Hay trabajos muy interesantes del Stellmore que han notado, sobre todo en zonas como las playas, donde hay mucho cambio en temperaturas, que también el aire puede cambiar en la temperatura en la cual está siendo suministrado, y eso te da diferencias en microestructuras, pero es algo ambiental. O sea, es prácticamente el aire que tienes ahí, que por convección natural puedes perderlo. Y fue por eso que nos enfocamos en trabajar justamente en un modelo que conjuntara las dos, que tuvieras la parte de fenómenos de transporte, transferencia de calor, qué pasa si tengo ciertas condiciones ya bien estandarizadas y conocidas, y qué efecto microestructural tengo. Muy bien, hablas sobre composición química y sobre geometrías. Este, bueno, voy a hacerte dos preguntas con respecto a estas dos cosas que mencioné. Sé que utilizaste un alambrón de un acero alto carbono, un 1080. 80. ¿Puedes decirnos por qué este acero? Esa sería la primera pregunta. Y la otra, ¿por qué o en qué consiste que hayas definido esa geometría para tus probetas? Fue el acero porque en el caso de los altos carbones, que les llaman 1090, 1080, el patrón de enfriamiento es bien complicado. Si enfrían mucho, muy lento, generan redes de cementita que también afectan tanto la parte microestructural como las propiedades mecánicas. Entonces tomamos un acero en el que sabíamos que había ciertos temas que todavía no estaban bien desarrollados, y que no era tan fácil que los Stellmore lo produjeran. El principal problema es que aunque te dé la resistencia a la tensión, te va a dar como heterogénea, te va a dar valores diferentes, y eso, sumado al diámetro, todavía lo acrecenta más. Entre más grueso es el material, entre más diámetro tiene, la convección cambia. Y de hecho también, a lo mejor no está tan atribuida a radiación, pero sí a convección forzada. Entonces buscamos una química que pudiéramos comparar con otros trabajos, que sabemos que también tenía sus retos, y diámetros en los que sabemos que sí se trabaja en planta. Porque si hacíamos diámetros mucho más angostos o más pequeños, pues nunca los íbamos a encontrar. Y también no hay muchas plantas que trabajen en este acero con arriba de 15 milímetros. Lo más grueso que hacen por lo general son 16 milímetros. Entonces estábamos en ese rango en el que si la empresa quería utilizar esta información, pues bueno, tenía herramientas como para poderlo comparar con su proceso. Doctora, siguiendo digamos, la parte típica de este tipo de trabajos, a mí me gustaría que dos cosas, que nos hablara sobre cómo es que ustedes plantearon o de dónde surgió el planteamiento del modelo, el modelo físico que emplearon, y que también nos pudieras explicar cómo es que en la tabla 1 llegas a esa convección forzada, bueno, a definir mediante la convección forzada, determinar las temperaturas. Nosotros utilizamos un modelo en el cual tenemos, la tabla 1 es la de la composición química, ¿verdad? Sí.
Ese es el 1080. No es una marca de alguna empresa, ese es cualquier otra química que se pueden encontrar bajo la norma ISI. De hecho, tiene cierto porcentaje de cromo que tenían por ahí la duda algunas plantas y eso podría afectar incluso bajo ciertas velocidades generar carburos, por ejemplo, porque el cromo tiende a ser un elemento que incrementa la templabilidad, ¿no? Dicen, bueno, a lo mejor por eso se forman fases duras, porque hay ciertos porcentajes. Entonces tomamos un acero común y corriente de 1080 y utilizamos condiciones que fueran lo más cercano a lo que se utiliza en planta. O sea, ¿qué es lo que hicimos en el modelo físico? Tomamos diferentes velocidades de aire, las medimos con un anemómetro y entonces comparamos la información con lo que tienen reportado en planta de velocidades que ellos utilizan, para así validar que efectivamente fueran condiciones industriales. Muy bien, doctora. Entiendo también que el modelo de simulación combina la transferencia de calor con las transformaciones de fase y así se predice una evolución microestructural de la muestra que estamos o que trabajaste en este caso. Durante la convección forzada de aire, ¿qué nos puedes mencionar? O sea, ¿cómo se considera en este caso el modelo de simulación? Utilizamos características experimentales, es decir, empezamos como modelo experimental para pasarlo a simulación. ¿Qué hicimos primero? Caracterizamos diferentes velocidades de aire. Las que utilizamos ahí son las que son, como les decía, las más cercanas a la escala industrial, pero nos enfocamos en garantizar que bajo esas velocidades encontráramos la microestructura que estábamos buscando, que era perlítica. Ya que teníamos caracterizado el flujo de aire, este incide en una probeta cilíndrica. De hecho, la probeta tiene una relación entre radio y longitud igual a 4 para que garantice la transferencia de calor en dirección radial. Si las piezas son más grandes, el número de biot también cambia y se empiezan a generar diferentes gradientes de temperatura. Por el contrario, si la pieza es muy pequeña, ahí también podemos tender a que, a pesar de que sea con aire, incluso se pueda templar. En otros trabajos que hemos hecho con otras químicas, hemos visto que el diámetro tiene una influencia muy fuerte. Cuando eran piezas mucho más pequeñas, a pesar de que era la misma química, teníamos ya condiciones en las cuales sí teníamos fases duras. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? La velocidad que nosotros tenemos por ejemplo, una de las que mencionan es 14.7 metros por segundo, entonces sabíamos la velocidad a través del anemómetro, hacíamos el experimento que era el recocido bajo esas condiciones y teníamos una historia térmica. Esa historia térmica se convierte en una condición de frontera. Lo que normalmente hace Fluent con muchos de los procesos industriales es que dices, bueno, construyo mi malla y entonces le pongo una condición de frontera y le digo, aquí te vas a enfriar así, pero en ese caso nosotros teníamos que dibujar, o bueno, lo dije muy coloquialmente, teníamos que colocar esa condición, pero con un flujo de aire, ¿no? Desarrollado, un jet, y tenías que elaborarlo en Gambit y incluirlo dentro de Fluent. Entonces, hacer como la simulación del jet de aire sumado a la simulación de tu pieza. Y nosotros lo que hacemos es que lo incluimos como una condición de frontera. Podemos enfriar de diferentes maneras. Al final, todas las curvas que se generan tienen su ecuación y esa ecuación es nuestra condición de frontera. De esa manera, cuando montamos el modelo en Fluent, ya le decimos, te tienes que enfriar así. Ya no tenemos que poner una condición o como dibujar el fenómeno como tal dentro del programa, sino nada más montar en la pieza la historia térmica del enfriamiento que nosotros esperamos que ocurra. Y eso facilita mucho tiempos del programa. De hecho, las mallas, nosotros no somos como mucho de, híjole, voy a hacer 90,000 nodos, ¿no? A ver qué me da, porque la realidad es que luego dejas corriendo 2, 3 días algún caso y me pasó en maestría, porque en maestría sí manejaba también simulación matemática con Phoenix, pero eran a lo mejor geometrías un poco más complejas y llegabas 2, 3 días después y resulta que se fue la luz, falló, no habías puesto bien una condición y ahí se acababa todo y otra vez volver a ver qué había pasado. Entonces tratamos de hacer una geometría que no comprometiera tanto el tiempo de simulación, que fuera, de todos modos cumpliera con las condiciones. Por eso es tan simple, es prácticamente una barra, pero
nosotros tomamos como lo que teníamos experimentalmente para montarlo en la simulación y con eso ya tener la comparación entre lo que Fluent nos arrojaba versus el experimental y poder validar que fuera un modelo en el que pudiéramos ahora montar diferentes condiciones y tener los resultados esperados. Bueno, doctora, en ese mismo modelo matemático que ustedes generaron para la transferencia de calor, tuvieron que involucrar las condiciones de frontera, las transiciones que podían tener en el modelo microestructural. Todos estos parámetros ustedes veo que hicieron un algoritmo para poderlos correr, digámoslo así. ¿Nos puede explicar este algoritmo, doctora? Lo puedo explicar, pero de manera muy general, porque si no me meto en gol. Sí, utilizamos la historia experimental que nosotros obtuvimos. De hecho, utilizamos también algunos datos de diagramas de CCT y TTT que obtuvimos a través de otros programas, como para compararlo. Entonces, eso lo cargamos prácticamente al modelo cinético que estaba identificado como una función definida por el usuario. Esa es otra de las ventajas de Fluent, el que si hay cosas que tú no puedes solucionar o que no puedes resolver como tal en el caso, por ejemplo, de Fluent, en todo lo que es el CFD, lo puedes poner con una UDF. Y la UDF te hace todo, es programación a través de Visual. Sí, entonces, nosotros ahí cargamos el modelo cinético precisamente con el modelo de Johnson, Melabram y Komovrov y las constantes cinéticas las calculamos a través de atlas que ya estaban generados para este acero. Por eso, también una de las razones es porque al final está muy estudiado, ya había como mucha bibliografía de esta parte, pero no había una investigación en la cual como conjuntaran la parte cinética o el cálculo como tal de las fases con la parte de transferencia de calor. Por lo general asumen que, bueno, estoy enfriando dentro de condiciones en las que sé que voy a esperar perlita, entonces, bueno, es perlita lo que voy a tener, o voy a tener otras cosas, pero lo hacían como separado. Entonces, en el modelo cargamos esos datos, cargamos la condición de frontera y al mismo tiempo se va ejecutando, o sea, no funcionan por separado, uno alimenta a otro. La historia térmica alimenta a rangos de temperatura donde nosotros ya habíamos calculado también por dilatometría que podría ocurrir la transformación. Cargamos también el modelo cinético y al mismo tiempo se va resolviendo con los datos que le da Fluent a través del cálculo matemático de la historia térmica simulada. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la parte fructuosa del trabajo. De hecho, pues, por eso se le puso este nombre a este espacio, a la parte de discusión y resultados. Pues una vez que se conoce la velocidad del aire y el diámetro de la muestra, ¿cómo es la influencia uno en el otro? De acuerdo a lo que muestras obviamente en la figura número 3 de tu trabajo. En la figura 3, si no mal recuerdo, ahí comparamos el mismo diámetro con diferentes condiciones de enfriamiento. ¿Sí? Tenemos una probeta de 10 milímetros en la cual enfriamos con 2 velocidades diferentes. Precisamente esa condición de frontera nos permitió determinar que el subenfriamiento es mayor cuando el diámetro cambia. ¿Qué va a pasar? Digamos que cambia la transferencia de calor porque también hay un diferencial de masa. En la probeta, si tienes una misma condición de diámetro, pero tienes diferentes condiciones de enfriamiento, puedes esperar que en una enfríe mucho más rápido que otra. Y en otro de los ensayos hicimos, digamos que al revés. Lo que hicimos fue tener una misma condición de enfriamiento con 2 diámetros diferentes. Fue por eso que vimos que el diámetro tenía una influencia muy grande en el coeficiente de transferencia de calor, independientemente al flujo que teníamos en ese momento de aire. Si cambiábamos el diámetro, íbamos a tener coeficientes de transferencia de calor muy diferentes. Doctora, también fíjate que nos resultó interesante la figura 4, donde presentas ya los historiales térmicos que experimentaste en tus ensayos, ¿no? En esa figura nos interesan las diferencias que encontraste en tu trabajo.
¿Nos puedes platicar tantito de eso? ¿Me la podrían poner en la pantalla, por Sí, favor? sí, sí. A ver, doctora, tú me dices porque tienes muchas figuras. Pareciera que me la sé de memoria, pero ¿Son estas? A ver si mal no recuerdo. muy bien. Sí. Esas son la parte más interesante porque este tipo de gráficos se obtienen típicamente por dilatometría. Dilatometría te permite, a partir del cambio volumétrico, determinar temperaturas críticas. Es decir, ya sea calentamiento o enfriamiento, donde tienes un cambio microestructural, ¿no? El modelo físico, así como lo ven en el artículo, y la verdad si lo vieran en físico, se darían cuenta de que consiste prácticamente un compresor que está conectado a una manguera que provee aire y está aire controlado que nosotros medimos con un anemómetro y que pega de forma perpendicular a la probeta. La probeta bien instrumentada, ¿a qué me refiero bien instrumentada? A que tenga su termopar bien colocado en el centro de la misma o en la superficie, dependiendo de lo que estemos analizando, que puedas guardar los datos o adquirir los datos cada 0.5 segundos o cada segundo para ver una diferencia significativa. Pero una vez que una probeta está bien instrumentada, pueden ver un enfriamiento, un historial térmico como el que observan en las figuras. Ese es un típico tratamiento de recocido, donde ustedes inician con una temperatura de austenización, va bajando la temperatura y cuando la austenita cambia a perlita, se presenta el fenómeno de recalescencia. En este incrementa la temperatura a raíz del cambio de volumen y eso, les decía, lo vemos claramente en cualquier gráfico que se obtiene a través de dilatometría y en el modelo físico podemos con un termopar obtener también estas historias térmicas, que nos permite obtener de una manera muy simple temperaturas de transformación, tiempos de transformación. Tenemos que aplicar ahí también regresión lineal para poder determinar los puntos exactos, pero se puede emplear lo mismo para saber si el haber cambiado las condiciones de aire o haber cambiado el diámetro te permite tener tiempos más reducidos de transformación o temperaturas más bajas. Cuando la temperatura de transformación, es decir, el subenfriamiento es menor, tienes una energía mucho más alta, lo que a nosotros lo vemos más adelante como un espacio interlaminar mucho menor. ¿Qué buscábamos? Temperaturas de transformación que fueran en rangos mucho más bajos de lo habitual en aceros eutectoides, para así incrementar el subenfriamiento y favorecer con eso la formación de más perlita. Muy bien, doctora. Justamente bien, eso viene mi siguiente pregunta, porque ya una vez que tienes el historial térmico, de acuerdo a la simulación y el diámetro ya definido, ¿cómo es que determinas la cantidad de la transformación o de la obtención de la perlita? Eso lo hace directamente el modelo. Precisamente es lo que te permite hacer el modelo Johnson-Bell-Abrami-Komovrov. Puedes calcular a partir de diferentes pasos de tiempo las fracciones transformadas. Nosotros cargábamos como el inicio y el fin para que tuviera un rango en el cual sabía que iba a estar trabajando el modelo. Sin embargo, él mismo se alimentaba con las variables que nosotros cargábamos y era el que permitía, de hecho está bien padre porque ya no lo alcanzamos a agregar en el artículo, pero incluso te permite ver perfiles, como ves perfiles en fluent térmicos, también los puedes ir viendo en función del tiempo de cómo va incrementando esa fracción transformada, pero ya lo hace directamente el algoritmo con el modelo. También nosotros lo validábamos después con micrografía, bueno, y sobre todo micrografía óptica y SEM, ¿no? Para garantizar que sí estaba como el 100% transformado en esto. Doctora, justamente esa es ahora mi pregunta, porque, bueno, ya tienes tú tus perfiles de temperatura, pero ahora, ¿cómo lo relacionas con tus transformaciones de fase? ¿Nos puedes platicar esa relación que defines? Justo cuando identificamos en las figuras las temperaturas críticas donde inicia y termina la transformación, es como prácticamente el modelo era como el on and off. O sea, nosotros necesitábamos saber precisamente el rango de temperaturas donde ocurría. Entonces le decíamos al modelo, ¿sabes qué?
es muy probable que en este rango te encuentres o te topes con la nariz de transformación para que pueda iniciar a correr el modelo y a poder iterar, ¿no? Estas. Entonces, aquí era muy importante alimentarse de los datos que teníamos al principio experimentales para poderle decir al modelo prácticamente cómo orientarlo y decirle, ¿sabes qué va a ser en estos rangos en donde vas a encontrar precisamente el inicio? Si ven en las imágenes también, nosotros comparábamos lo que estaba dentro de la gráfica, la historia térmica experimental versus la simulada, y de hecho los datos de transformación en el modelo nos daban muy parecidos a los experimentales, o sea, prácticamente como se alimentaba de eso para darle una guía de dónde eran los puntos donde podía empezar a transformar, y ya activado con esto el modelo, entonces empezaba a calcular la fracción transformada, utilizaba el modelo de Abrami, se alimentaba de un inicio de punto 1 y ahí nosotros ya le decíamos, ok, en este rango vas a empezar a cambiar y vas a llegar hasta punto 99. Pero sí era muy importante ahí tener como una guía, porque de otra manera prácticamente le decías, corre y vamos a ver dónde los encuentras, ¿no? En este caso, lo experimental nos ayudó mucho a ir construyendo y que el mismo modelo supiera hacia dónde. Por ahí nos mostraba el doctor ahorita unas imágenes obtenidas del SEM. ¿Nos puedes dar una explicación o la diferencia entre estas? ¿Y cuáles son las de ciertos diámetros? ¿Y cuáles son las de acuerdo al historial térmico que encontraste? Sí, pueden ser, puedes encontrarte dos condiciones. Por ejemplo, si la velocidad del aire o la rapidez de enfriamiento es más alta, por lo general te vas a encontrar con las imágenes que están debajo, que son figuras donde el espacio interlaminar de la perlita, que es prácticamente nosotros en 2D, por así decirlo, como en microscopio electrónico barrido, los ves como el espacio entre la lámina de ferrita y la lámina de cementita. ¿Qué es lo que al final ves? No es como que veas ¿cómo lo explico? No es como que veas el espacio, simplemente pareciera que ahí no hay nada, pero en realidad es como el hueco que queda entre una y otra capa. Cuando la velocidad del aire era más alta, veíamos espaciados menores y veíamos los tamaños de colonias de perlitas como más, no sé si no te alcanzan a ver la diferencia, por ejemplo, entre una y otra capa, cuando se trata como de una perlita gruesa, que le llamamos a ICP, Coarse Perlite, esa perlita tiene un espacio entre una y otra lamela mucho más grande. Y ese se va reduciendo a medida que, 1, incrementas la velocidad del aire, o 2, también cambias el diámetro. Si tienes la misma condición de aire, pero tu diámetro es menor, ahí le ayudas un poquito a que también la transferencia de calor ocurra más rápido y entonces también puedes obtener ese tipo de microestructura. No es lo ideal porque les decía al principio, pareciera que no, pero sí hemos templado piezas solamente con aire. Ahí lo importante es más bien hacer el control sobre la velocidad de alimentación de esa convección forzada de ese aire o bien la rapidez de enfriamiento. Muy bien, doctora, pues vamos a darle casi fin a la parte del trabajo. Pues obviamente que después de mucho trabajo, de toma de datos, observar el microscopio, graficar y entre tu grupo de trabajo, pues el discutir sobre los mismos resultados, pues se llega finalmente a las conclusiones. Para tu trabajo, ¿a qué conclusiones llegaste? Definimos como la variable más importante el que estaba en juego la velocidad del aire. O sea, al final esta también jugaba un papel en cuanto a que incrementaba o disminuía el subenfriamiento. Y ese, a su vez, influenciaba en el espaciado interlaminar. ¿Qué ocurre si quieres obtener mejores condiciones de enfriamiento? Es decir, subenfriamientos más altos o obtener, en este caso, una extracción de calor mucho más alta, pues bueno, cambias la velocidad del aire. También el diámetro jugaba un papel importante, como les decía hace un momento. Si el diámetro cambia, también te cambia las condiciones independientemente de que sea la misma condición de convección forzada, ¿no? Me faltó mencionarlo previamente, pero también el modelo considera radiación.
que es otra parte que la verdad está todavía, yo en mi particular punto de vista la siento hasta más complicada que convección forzada, porque convección forzada como que tú la puedes caracterizar, o sea, tú puedes decir, quiero retirar calor más rápido, en frío, más rápido suministro aire a mayor velocidad y estoy garantizando que la convección forzada se dé. Pero radiación, pues depende prácticamente de las condiciones en las que está la pieza, de la emisividad, y ese es un modelo que puedes activar en Fluent, pero que también requiere que tengas un valor de energía que está involucrado y también un término fuente que es importante en todo el balance de energía. Y ese está muy relacionado íntimamente con radiación. Al final concluimos que, bueno, el modelo podía reproducir lo que nosotros hicimos experimentalmente, que podíamos obtener bajo esas condiciones una estructura completamente perlítica, y además que podríamos utilizar ese modelo para poderlo, que es lo que estamos haciendo actualmente, utilizarlo en otro tipo de aceros. El fin es caracterizarlo muy bien, pero también dar una opción de que estos aceros tengan buenas propiedades mecánicas, y si en algún momento dado dicen, bueno, ya no quiero utilizar un 1080 porque me genera muchos problemas al momento de pasarlo por el Stelmore y enfriarlo, bueno, ¿qué te parece si quieres probarlo con un 1070 o un 1060? Yo puedo caracterizarlo y entonces buscar la manera de que moviendo la velocidad de aire obtengas la misma microestructura. Bueno, doctora, pues muchas gracias por compartir este trabajo, una de tus publicaciones. Espero más adelante puedas acompañarnos y compartirnos otra. Ahorita pues llegamos a un punto en el que nos podemos relajar nuevamente, y me gustaría que nos compartieras, porque sé que estás trabajando, tienes ciertas líneas de trabajo, de investigación, pero al mismo tiempo estás en el capítulo estudiantil AIST. ¿Cómo te has sentido en estas dos partes? Como advisor, como investigadora, como profesora, ¿cómo ha sido el cambio? Porque ya pasó la etapa de ser estudiante de doctorado, ahora viene la parte de investigadora y de docente y demás cosas. Sí, es un balance así que tienes que tener bien definido, porque yo trato de siempre el compartirlo. La verdad me tomó aprenderlo a la mala, pero me di cuenta de que si no disfrutas tu trabajo, no importa qué tantas horas le dediques, no te vas a sentir a gusto, pero también necesitas tener un balance entre las cosas que te gustan en donde trabajas y las cosas que no te van a dar un beneficio económico o de reconocimiento o de cualquier otro tipo que sea como cuantificable, pero te dan paz para seguir con todo lo demás. A mí en lo particular me gusta mucho apoyar a los chicos en las actividades del capítulo, porque considero que para empezar, yo siempre les digo, es algo que no nos tocó a nosotros tampoco cuando éramos estudiantes, que les digo, ojalá me hubiera tocado un poquito de lo que ustedes han hecho, porque es un desarrollo muy integral. Ya no está tan enfocado solamente en la parte técnica, sino que desarrollan liderazgo, pensamiento crítico, les toca organizar eventos, les toca codearse con gente de la industria. Entonces eso les da, uno, seguridad, y dos, herramientas, porque aunque al principio decía que somos menos los siderúrgicos, de todos modos sigue habiendo mucha competencia, sigue habiendo siderurgia o metalurgia o materiales en el Poli, en la UNAM. Aquí solamente en Morelia hay 2 carreras de ingeniería en materiales, además de la del TEC. Entonces sí necesitan mantenerse actualizados y necesitan tener esa idea de que vivimos en un mundo donde vas a convivir con gente de otros lugares y tienes que aprender a cómo relacionarte. Creo que es lo que más me gusta a mí de las actividades que no tienen que ver con investigación o con la parte de cátedra, el ayudarles a tener más herramientas para ser humanos más complejos y más completos también. Bueno, doctora Montserrat, compartimos mucho tu visión, y te agradecemos también el apoyo estudiantil y al apoyo a este trabajo que estamos realizando el doctor Juan y un servidor. ¿Cuál es tu impresión que te dio esta entrevista, esta forma de que nosotros queremos publicar? Porque nosotros hemos llegado a conclusiones de que muchas veces nuestros papers decían de broma que ni siquiera los alumnos las leen. Entonces tenemos que hacérselos llegar de una manera
más accesible a todos ellos de una manera universal, que llegue también a lugares, porque también buscamos no solamente que nuestro trabajo o publiquemos muchos trabajos, sino que nuestro trabajo se difunda y lo citen, porque un dicho que tenemos aquí en este programa es que el premio Nobel no lo dan al que publica más, sino al que citan más. Entonces necesitamos citas. En ese contexto, ¿qué te pareció la dinámica que estamos llevando el día de hoy? Necesaria y muy interesante porque ya los canales que nosotros utilizábamos para compartir con la gente los artículos ya no son los mismos que ahora los estudiantes, tanto de posgrado como de licenciatura, utilizan. Ya ellos prefieren ver un video para instruirse y digo, no es que no terminen leyendo el paper, pero al final buscan como otro tipo de fuentes de información. Y sí, el lenguaje cambia. Yo a veces les dejo tareas de que, oigan, ¿saben qué, chicos? Hagan un TikTok. Y me dicen, ¿por qué, maestro? Digo, porque esa es la forma en la que puedes hacer una divulgación de la ciencia mucho. Que al menos si tu plan es hacerlo, como decía el doctor, a mayor escala, tienes que buscar el medio que te permita precisamente difundir más, ¿no? Si lo compartes en algunas redes o si lo mandas por correo, pues bueno, llega un punto en el que se queda nada más en la gente que a lo mejor lo reenvía, pero si ya está ahí y ya empieza a ser como un contenido que les llame la atención, que puedan estar escuchando, que a lo mejor, híjole, ahorita voy a irme en la combi o voy a irme en mi coche a mi casa y sé que hago media hora, bueno, me voy a poner a escuchar el programa de discusión y resultados en un ratito. Y eso, la verdad, los felicito. Es una iniciativa que poca gente tiene porque sí requiere tiempo, requiere planeación, pero es algo muy importante para seguir difundiendo la ciencia y el trabajo de todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias por la invitación. Me parece un ejercicio muy, muy bueno. Otra cosa, doctora, que queremos que hacerte notar en este espacio es que durante esta discusión que tuvimos, algunos se han dado cuenta de que sus figuras, sus imágenes requieren una elocuencia más grande, o sea, figuras que sean más atractivas y además que expliquen más de su trabajo. O sea que queremos que nuestros invitados también lleguen a un entendimiento interno sobre su mismo trabajo, que pueden mejorarlo en cuanto a la elocuencia visual y la elocuencia discursiva, para poder tener no nada más un trabajo con la calidad de rigurosidad científica, sino también que puedan atraer a otro tipo de lectores, digámoslo así. Doctor Juan, ¿algo que tengas por comentar? Sí, doctor, voy a retomar un poquito algo de lo que mencionó aquí la doctora. Es cierto que nosotros no tuvimos un espacio como el capítulo de AIST. Yo creo que una visita industrial la teníamos una vez al año. Una salida a un congreso Muy rarísimo. era muy raro. Era ir a Saltillo, ¿no? Era el más común. La visita industrial era, si bien nos iba, era ir a Lázaro Cárdenas. Y si no, pues aprovechábamos la ida a Saltillo y visitábamos por ahí alguna industria. Y no necesariamente era metalurgia como tal o de producción de acero, sino era refractarios o algún otro que se nos atravesara en el camino, ¿no? Sí. Entonces sí nos costó mucho trabajo en esa parte. Afortunadamente las redes sociales, el capítulo, el que haya también un poco de competencia nos ha ayudado a crecer y conocer nuevas áreas, nuevos colegas. Y pues también de esto se trata, ¿no? El programa de darnos a conocer como colegas, como investigadores, como profesores, como ser parte del capítulo, porque tengo entendido pues, que el capítulo no nada más es nacional, es internacional. Y es algo enriquecedor para el alumno. Crece más. Me gustó mucho cómo lo dijiste, estarse codeando con gente de la industria, pero de la industria ya del primer mundo, o sea, muy bien, la verdad, muchas felicidades por ese desempeño. Ya sé que tienes algunos años ya con el capítulo, que has llevado alumnos a buenas competencias, obteniendo primeros lugares, han tenido reconocimiento, no solamente por parte del capítulo, el mismo tecnológico les ha dado un reconocimiento por
por esta trayectoria que llevan. Y la verdad me da pues mucho gusto. Así como nosotros en esta ocasión difundimos un pequeño trabajo, una parte de tu trabajo doctoral, pues esperemos recibir también un apoyo de tu parte. Por lo mismo que tienes muchos alumnos por ahí, pues ayúdanos a difundir el programa. Los followers. Sí, ahora sí que vamos a utilizar lo que a pocos nos gusta en algún momento de dale like y suscríbete y deja un comentario, cosas así. Pero sé que a tus alumnos les va a agradar y sobre todo porque pues estás ahí la capitán del capítulo, escucharte, va a haber por ahí más de un alumno nuevo que le va a interesar lo que hablaste y pues te va a buscar obviamente, ¿no? Entonces dejaremos por ahí algunos, ¿cómo se dice? Manera de localizarnos, ¿no? Uh-huh. Tanto obviamente a ti como al doctor Israel y como a mí. Bueno, pues solamente nos resta ya despedirnos y también comentarle a la audiencia que en la descripción de este video pondremos el DOI del artículo para que lo puedan buscar y leerlo en detalle y pues preferentemente citarlo en sus futuras investigaciones. Además pondríamos también el ResearchGate y el ORCID de cada uno de los investigadores de esta discusión que tuvimos el día de hoy. Pues primeramente, doctora Montserrat, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo celebro este espacio y esta oportunidad que nos dan a nosotros para que nos conozcan, como lo mencionaban, y también para que otros estudiantes puedan conocer qué trabajo desarrollamos, que al final creo que el objetivo es difundir ciencia, ¿no? Todos lo buscamos de una u otra manera con diferentes canales o diferentes medios, pero muchísimas gracias. Fue muy agradable la entrevista. Definitivamente quiero otra vez una invitación. Ya en la segunda temporada cuenten conmigo. Y sí, definitivamente vamos a hacer que todo esto se divulgue de una manera más efectiva para que llegue a todos los que estamos esperando. Doctora, pues muchísimas gracias a ti y tomaremos obviamente tomaremos tu intención de volver a participar con nosotros. Así que sigue publicando, doctora, para que te volvemos a seguir invitando. Doctor Juan, muchísimas gracias también por estar acompañarme más bien en esta discusión, resultados. ¿Se puedes despedir para la audiencia? Sí, un honor, doctor. Muchas gracias. Doctora, nuevamente muchas gracias por el tiempo que te tomas para venir. Y como dice el doctor, te vamos a tomar la palabra para una segunda temporada. Uh-huh. Esperamos el nuevo artículo para analizarlo y cuestionarte respecto a tus trabajos. Y para todos, pues un buen día y gracias por estarnos escuchando y viendo. Bueno, audiencia, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir escuchando Discusión y Resultados. Hasta luego. Gracias.